4 palabras que incendiaron el escenario. Así llamó Elvis Presley al hombre en quien más confiaba: James Burton, el legendario guitarrista responsable de la icónica presencia escénica del rey. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo era realmente Elvis cuando se apagó el foco de atención? A sus 85 años, James Burton finalmente revela las verdades que mantuvo ocultas durante décadas sobre la música de Elvis, sus amistades y sus inquietantes últimos días. Esta no es solo una historia musical, es la historia de alguien que lo vio todo. Sigue leyendo. Para entender la magnitud de su relación con Elvis, primero debemos entender quién es James Burton. Su historia no comienza en Las Vegas ni en los grandes estudios de Hollywood. Comienza mucho antes, en la humilde tierra de Luisiana. Los dedos de James Burton parecen haber nacido para danzar sobre una guitarra. Desde que era solo un niño, en los campos y caminos de Luisiana, tuvo una conexión con la música que no se puede enseñar en ninguna escuela, y en su caso, no lo fue. James fue completamente autodidacta. Aprendió de oído y de corazón, cogiendo su guitarra y dejando que ella misma lo guiara. No necesitó lecciones de solfeo ni profesores elegantes. Tenía un talento natural, un don divino y un amor tan profundo por la música que se convirtió en el aire que respiraba. Nacido el 21 de agosto de 1939, en el pequeño pueblo de Doverly, Luisiana, James creció en un hogar humilde con sus padres, Guy y Lola Burton. La vida en el sur de Estados Unidos en aquella época no siempre era fácil, pero el joven James encontró su refugio y su alegría en las 6 cuerdas de una guitarra. Ese instrumento se convirtió rápidamente en una extensión de su propio ser. Cuando llegó a la adolescencia, su forma de tocar ya hacía que la gente se girara para mirar. Su nombre empezó a sonar, no solo en su ciudad natal, sino mucho más allá. Se unió al Louisiana Hayride, un famosísimo programa de radio de Shreveport que era conocido como la cuna de las estrellas. Era el escenario donde muchos grandes artistas dieron sus primeros pasos, incluido un joven de Tupelo, Mississippi, llamado Elvis Presley. Incluso a esa temprana edad, rodeado de talentos, James destacaba. No era solo otro chico con una guitarra, había magia en sus manos. La mayoría de los adolescentes de su época soñaban con ir a Hollywood. James no solo lo soñó, lo vivió. Antes de cumplir los 18 años, hizo las maletas, se despidió de Luisiana y se dirigió al oeste, a Los Ángeles. La ciudad de los sueños. Allí se unió a la banda de un joven ídolo adolescente llamado Ricky Nelson, que estaba subiendo como la espuma, tanto como estrella de televisión en el programa de su familia, The Adventures of Ozzie and Harriet, como cantante. Burton se convirtió en el guitarrista de Ricky, primero tocando la guitarra rítmica, pero rápidamente su talento lo empujó a la posición de guitarrista principal. Su primer sencillo en el que su guitarra brilló con luz propia junto a Nelson fue Believe What You Say. A partir de ese momento, James Burton ayudó a definir el sonido rockabilly de Ricky. Terminó tocando en casi todas las canciones de Nelson durante más de una década, moldeando la música que había detrás de la voz. Pero el talento de James no solo se veía en las actuaciones. Se escuchaba en los grandes éxitos de la radio, incluso antes de unirse a Ricky Nelson, porque James ya había hecho historia. En 1957, con solo 17 años, creó uno de los riffs de guitarra más famosos de todos los tiempos, el de la canción Susie Q, grabada por Dale Hawkins. Esa canción se convertiría más tarde en una de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll, según el Salón de la Fama. Lo que muchos no saben es que James, en realidad, compuso la pieza como un tema instrumental. Hawkins le añadió la letra después y, en una de esas injusticias silenciosas tan comunes en los primeros días del rock, James nunca recibió el crédito adecuado ni los derechos de autor que merecía. Aún así, ese riff se volvió legendario y sigue siendo uno de los más memorables de la historia de la música. A medida que avanzaba la década de los 60, James comenzó a trabajar cada vez más entre bastidores.
se convirtió en uno de los músicos de sesión más solicitados de Los Ángeles. Era parte de un grupo de élite de músicos de estudio, a menudo sin crédito en los discos, que eran los arquitectos secretos de innumerables éxitos. James tocaba en una canción tras otra, respaldando a nombres tan famosos como The Everly Brothers, el gigante del country Merle Haggard, Glenn Campbell, Johnny Cash, Emmylou Harris y John Denver. Su versatilidad era asombrosa. Podía pasar del country más puro al rock más salvaje y del folk más delicado al pop más comercial con una facilidad y una elegancia pasmosas. También trabajó con estrellas de rock emergentes como Elvis Costello, Graham Parsons e incluso la gran Joni Mitchell. Un momento especial llegó en 1965, cuando se unió a la banda del programa de televisión Shindig, lo que le dio una exposición a nivel nacional todas las semanas. En 1967, tocó el dobro, un tipo de guitarra resofónica, en una canción llamada A Child's Claim to Fame, de la legendaria banda Buffalo Springfield, en la que militaban futuras estrellas como Stephen Stills y Neil Young. Con los años, el talento de James Burton finalmente fue reconocido con innumerables honores. En 2001, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y para hacer el momento aún más especial, su discurso de inducción fue pronunciado por el gran Keith Richards de los Rolling Stones. Que una leyenda como Keith Richards, uno de los guitarristas más influyentes de la historia, sea quien te presente al mundo de los inmortales. Eso es otro nivel de respeto. Más tarde, fue honrado por el Salón de la Fama del Rockabilly y el Salón de la Fama de los Músicos. Y en 2024 recibió uno de los premios de los que se siente más orgulloso, un lugar en el Salón de la Fama de la Música Country. Los críticos y sus compañeros músicos están de acuerdo. James Burton es uno de los mejores guitarristas que jamás haya existido. La revista Rolling Stone lo clasificó en el puesto número 24 en su lista de los 250 mejores guitarristas de todos los tiempos. Su estilo no era llamativo. No necesitaba solos salvajes ni trucos de escenario. Lo que tenía y tiene es un tono puro, un sentimiento profundo y una precisión milimétrica. James Burton tocó con muchas leyendas de la música, pero Elvis Presley fue sin duda la más famosa. Entonces, ¿cómo se cruzaron sus caminos? ¿Y cómo fue realmente trabajar juntos? A finales de la década de los 60, James Burton ya era uno de los guitarristas más respetados del negocio musical. Había tocado con Ricky Nelson durante más de una década, trabajado en el estudio con innumerables grandes nombres y estaba constantemente muy solicitado. De hecho, era tan demandado que tuvo que rechazar algunas oportunidades importantes, como unirse a la primera banda de gira de Bob Dylan, e incluso tocar en el especial de televisión del regreso de Elvis Presley en 1968. James estaba, sencillamente, demasiado ocupado, pero en 1969, Elvis volvió a llamar. Y esta vez, no pedía una aparición puntual. Quería que James fuera su guitarrista principal para un nuevo y espectacular show en Las Vegas, su primera serie de actuaciones en vivo en años. Y esta vez, después de pensarlo mucho, James dijo que sí. Cuando James aceptó trabajar con Elvis, no solo se unió al equipo, ayudó a construirlo. Reunió a un grupo de músicos de primer nivel para respaldar a Elvis. Se les conocería como la TCB Band, las siglas de Taking Care of Business, ocupándose del negocio, el lema personal de Elvis. James era el líder de la banda, y Elvis confiaba en él por completo. Noche tras noche, mientras Elvis deslumbraba al público, a menudo se giraba, sonreía y gritaba esa frase inmortal: «¡Tócala, James!», cada vez que llegaba el momento de un solo de guitarra incendiario. Y James siempre cumplía, tocando con una precisión, un estilo y un fuego que dejaban al público boquiabierto. Al principio de los shows de Las Vegas, James tocaba una Fender Telecaster roja estándar. Pero pronto, compró una guitarra única y llamativa, una Telecaster de color rosa con un patrón de cachemira, un diseño arremolinado y colorido que destacaba enormemente en el escenario. Al principio, James no estaba seguro de si a Elvis le gustaría,
Pero para su sorpresa, a Elvis le encantó. A partir de entonces, James tocó esa guitarra en todos los shows con Elvis. Se convirtió en una de sus señas de identidad. Desde 1969 hasta la muerte de Elvis en 1977, James tocó en cientos de conciertos con el rey del rock and roll. Hicieron giras por todo Estados Unidos, ofreciendo conciertos con todas las entradas vendidas y grabando nuevo material. Incluso mientras se mantenía ocupado en la carretera, James encontró tiempo para grabar su propia música. En 1971, lanzó un álbum en solitario llamado The Guitar Sounds of James Burton, mostrando su increíble estilo interpretativo. La imagen se ha convertido en una leyenda. Elvis Presley, en la cima de su poder escénico, vestido con uno de sus icónicos monos blancos con incrustaciones de joyas, se gira en medio de una canción, busca con la mirada a su guitarrista principal y, con una sonrisa cómplice, le da la orden que electrificaba a miles de personas cada noche. Tócala, James. Y en ese instante, James Burton, con su Telecaster rosa de cachemira, daba un paso al frente y desataba un solo que era pura alma, una clase magistral de economía y sentimiento. Pero, ¿qué sucedía antes y después de esos momentos? ¿Cómo era la vida en la carretera con el hombre más famoso del planeta? Durante casi una década, desde el regreso triunfal de Elvis a los escenarios en Las Vegas en 1969 hasta su prematura muerte en 1977, James Burton no fue solo un músico en la banda de Elvis. Fue su mano derecha musical, el director de la orquesta, el pilar sobre el que se construía el sonido en directo del rey. Su relación iba mucho más allá de las notas musicales. Estaba cimentada en un profundo respeto mutuo y una amistad silenciosa pero inquebrantable. James ha compartido a lo largo de los años, con una calidez que todavía se siente genuina, que Elvis era una de las personas más dulces, amables y consideradas que había conocido. No era el jefe distante o la superestrella inaccesible que muchos podrían imaginar. Era, en muchos sentidos, un hombre sencillo que se preocupaba profundamente por las personas que lo rodeaban. Regularmente se acercaba a mí y a los demás chicos de la banda, recuerda James, y nos preguntaba, ¿cómo está tu familia? ¿Necesitas algo? No era una pregunta de cortesía. Elvis realmente quería saber. Si un miembro de la banda tenía un problema, ya fuera de salud, económico o personal, Elvis intervenía sin dudarlo. Hay innumerables historias, muchas de ellas nunca hechas públicas, de su generosidad. Pagaba facturas médicas, ayudaba con las hipotecas, o simplemente ofrecía una palabra de aliento cuando más se necesitaba. No lo hacía para las cámaras ni para la prensa. Lo hacía porque, en el fondo, Elvis nunca olvidó sus propios orígenes humildes. Sabía lo que era luchar, y sentía un deber casi paternal de cuidar de su familia de la carretera. Esta lealtad era recíproca. Aunque James Burton era uno de los guitarristas más solicitados del mundo, con ofertas constantes de otros grandes artistas, su compromiso con Elvis era total. Entre 1975 y 1976, durante los descansos de las giras de Elvis, James se unió a la Hot Band de Emmylou Harris, una de las bandas de country rock más respetadas de la época. Disfrutaba enormemente trabajando con Emmylou y los otros músicos de talento, como Glenn D. Hardin y Rodney Crowell. Pero en el momento en que llegaba la llamada del coronel Tom Parker anunciando una nueva gira de Elvis, James siempre volvía. Algunos de los otros músicos decidieron quedarse con Emmylou, pero James sentía una profunda lealtad hacia Elvis, el hombre que le había dado su total confianza. Una de las cosas que James más admiraba de Elvis era su absoluto respeto por los músicos como artistas. Elvis amaba cómo interpretábamos sus canciones, ha dicho James. Nos daba una libertad increíble en el escenario. Confiaba en nuestros instintos. No quería que simplemente replicaran las grabaciones originales. Quería que la música estuviera viva, que respirara y evolucionara cada noche. Esa confianza mutua es lo que hacía que los conciertos de Elvis en los años 70 fueran tan eléctricos y especiales. La banda no era solo un acompañamiento, eran socios en la creación musical. Y en el centro de todo,
estaba la pasión de Elvis por la música. No importaba lo cansado que estuviera o el dolor que sintiera, en el momento en que pisaba el escenario, se transformaba. James lo vio de cerca noche tras noche. Cuando Elvis cantaba, podía sentir su pasión. No era falso. Amaba actuar. Amaba hacer feliz a la gente. Daba el 100% cada vez, recuerda James. Realmente quería que la gente saliera del concierto con una sonrisa. Pero había un tipo de música que conmovía a Elvis de una manera que ninguna otra podía: la música gospel. Aunque el mundo lo conocía como el rey del rock and roll, en su corazón, Elvis era un cantante de gospel. James cuenta que, a menudo, después de los conciertos, en las suites de los hoteles, Elvis reunía a los miembros de la banda y a sus coristas, The Stamps Quartet, y pasaban horas cantando himnos gospel hasta el amanecer. Esos eran los momentos, dice James, en los que veías el alma de Elvis brillar de verdad. Si Elvis siguiera vivo, ha afirmado James en varias ocasiones, creo que se habría centrado más en el gospel, grabándolo, cantándolo y compartiendo su mensaje con el mundo. En medio de la locura de las giras, también había momentos divertidos. James recuerda con una sonrisa la famosa frase «Elvis ha abandonado el edificio». Durante una gira, conoció a Horace Logan, el locutor que pronunció por primera vez esas palabras en el Louisiana Hayride en los años 50 para calmar a las multitudes frenéticas después de que Elvis terminara su actuación. La frase se convirtió rápidamente en una de las más icónicas de la historia de la música, y James recuerda cómo la banda sonreía cada vez que la oían al final de un concierto. Pero a medida que avanzaban los años 70, las sombras comenzaron a alargarse. James, como todos los que estaban cerca de Elvis, fue testigo de su deterioro físico. James había estado al lado de Elvis durante casi 8 años. Habían recorrido el país juntos, compartido risas nocturnas y creado una música que emocionó a millones. No eran solo compañeros de trabajo, eran cercanos. Había un profundo respeto, confianza y amistad entre ellos. Pero, como tantas personas en la vida de Elvis, James no sabía que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. Elvis había estado de gira durante el verano de 1977, realizando una serie de conciertos que resultarían ser los últimos. Su salud se estaba desvaneciendo. Estaba cansado, hinchado y sufría dolores constantes, pero aún así quería estar en el escenario. Era allí donde se sentía más vivo. James Burton, como siempre, estaba allí con él, guitarra en mano. Personalmente, creo que esa gira debería haberse cancelado, ha dicho James en entrevistas más recientes, con un tono de pesar en su voz. Se estaba forzando demasiado. Pero Elvis era el jefe, y su deseo de actuar era más fuerte que cualquier consejo médico. El último concierto tuvo lugar el 26 de junio de 1977 en el Market Square Arena de Indianápolis, Indiana. Nadie en ese momento, ni la banda ni el público, sabía que sería la última actuación de Elvis. James recuerda ese concierto con una claridad cristalina. Elvis, a pesar de todo, lo dio todo. Sonrió, cantó con el corazón y, cuando necesitó un solo de guitarra incendiario, se giró y dijo lo que siempre decía: «Tócala, James». Después del espectáculo, Elvis y James se despidieron como de costumbre. No hubo una gran despedida, ni una larga charla, solo la rutina de terminar otra etapa de la gira. Elvis planeaba descansar unas semanas en Graceland y luego volver a la carretera. Todos pensaban que habría más conciertos, más ciudades, más música. James voló de regreso a su casa en Shreveport, esperando ver a Elvis de nuevo en unas pocas semanas. Nunca más lo volvió a ver. Pocas semanas después, en la tarde del 16 de agosto, Elvis Presley fue encontrado inconsciente en el baño de su mansión de Graceland por su novia, Ginger Alden. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado muerto a las 3:30 de la tarde en el Baptist Memorial Hospital de Memphis. El mundo quedó en estado de shock. Su familia, sus fans y su banda quedaron devastados.
Cuando James recibió la noticia, su corazón se rompió. El rey se había ido, y con él, un querido amigo. Para James, ese último concierto en Indianápolis se convirtió en algo sagrado en su memoria. La última vez que estuvieron juntos en un escenario, lado a lado, haciendo lo que ambos amaban. James no estuvo con Elvis en el final físico. Ese momento le pertenece a Ginger Alden, quien fue la última en verlo con vida. Pero James lleva consigo una especie de adiós espiritual, el último acorde tocado, el último gesto de cabeza de Elvis en el escenario, el último "tócala, James". Y en su corazón, ese fue el adiós que más importó. Cuando Elvis Presley falleció en 1977, el mundo de la música perdió a su rey, pero James Burton perdió a un querido amigo y a un compañero de banda. Durante años, James había sido el guitarrista principal de la TCB Band de Elvis, permaneciendo a su lado en innumerables conciertos. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿qué haría ahora? Para muchos, la sombra de haber trabajado con Elvis podría haber sido demasiado grande para escapar. Pero James Burton no estaba acabado. En muchos sentidos, su viaje estaba empezando de nuevo, demostrando que su talento y su espíritu eran demasiado grandes para ser definidos por una sola, aunque legendaria, etapa de su vida. Poco después del fallecimiento de Elvis, el cantautor John Denver se puso en contacto con James. Denver, una de las mayores estrellas de la música de los años 70, sentía un profundo respeto por el trabajo de James. Cuando se encontraron en el estudio para grabar el álbum de Denver, I Want to Live, la conexión fue instantánea y profunda. Durante esas sesiones, no solo grabaron música, hablaron de formar una banda, de crear un nuevo sonido. Pronto, otros excompañeros de la banda de Elvis, como el pianista Glenn D. Hardin y el bajista Jerry Scheff, se unieron a ellos. Durante los siguientes 16 años, Burton se convirtió en una parte fundamental de la música y las giras de John Denver. Grabaron 12 álbumes juntos y viajaron por todo el mundo, llevando su música a millones de fans. James incluso trajo consigo algunos de los mismos instrumentos que había usado con Elvis, incluida su famosa Fender Telecaster rosa de cachemira de 1969 y una guitarra dobro de respaldo. En 1995 se reunieron una vez más para el concierto Wildlife de Denver, un evento memorable. Lamentablemente, en 1997, John Denver falleció trágicamente en un accidente aéreo. James, con el corazón roto una vez más, habló en su servicio conmemorativo en Aspen, Colorado, rindiendo homenaje a otro amigo cercano y socio musical. A lo largo de los años 80 y más allá, la demanda de James como guitarrista de sesión y de gira nunca disminuyó. Continuó trabajando con una amplia gama de artistas, demostrando su increíble versatilidad. Tocó con leyendas del country como Merle Haggard y Rodney Crowell, y continuó su fructífera colaboración con Emmylou Harris. En 1986, comenzó a grabar y a salir de gira con el rockero británico Elvis Costello, ayudando a dar forma a un nuevo y aclamado sonido para él. Trabajaron juntos de forma intermitente durante casi una década. Un momento destacado de esta época fue su aparición en el querido especial de Cinemax Roy Orbison and Friends, A Black and White Night. El concierto contó con una alineación de leyendas de la música que rendían homenaje a Orbison, y la guitarra de James aportó un alma extra a la actuación, brillando junto a otros grandes como Bruce Springsteen y Tom Waits. En 1990, James decidió que era hora de volver a casa. Se mudó de nuevo a Shreveport, Luisiana, donde su viaje musical había comenzado décadas atrás. Pero incluso desde su hogar, su carrera nunca se ralentizó. Desde 1998 hasta 2013, tocó la guitarra principal en Elvis The Concert, un espectáculo en vivo que reunió a muchos de los antiguos compañeros de banda de Elvis y que presentaba vídeos y audios del propio rey. Juntos, devolvieron la música de Elvis a la vida para una nueva generación de fans. Pero James no solo quería tocar música, también quería devolver algo. En 2005,
creó el Festival Internacional de Guitarra James Burton en Shreveport. No se trataba solo de celebrar la música, se trataba de dar. El festival recauda dinero para la Fundación James Burton, que ayuda a proporcionar guitarras y programas de música a niños, escuelas y hospitales. Es una de las formas en que James devuelve al mundo la alegría que la música le dio a él. Los honores siguieron llegando. En 2007, fue incluido en el Salón de la Fama de los Músicos en Nashville como parte de The Wrecking Crew, ese legendario grupo de músicos de estudio de élite. En 2009, se unió al Salón de la Fama de la Música de Luisiana. Ese mismo año, su guitarra brilló en la canción ganadora del Grammy, Cluster Pluck, junto a Brad Paisley, Vince Gill y otros grandes guitarristas. En los últimos años, James ha enfrentado serios problemas de salud. En 2022 y principios de 2023, se enfrentó a un triple desafío. Contrajo COVID-19, fue diagnosticado con cáncer de riñón y luego se rompió la cadera. Muchos se preguntaron si volvería a tocar la guitarra. Pero James Burton es un luchador. En junio de 2023, hizo un regreso triunfal. En el London Palladium, lideró un concierto estelar llamado James Burton and Friends One Night Only. Compartiendo escenario con leyendas como Brian May de Queen, Albert Lee, Van Morrison y Ronnie Wood de los Rolling Stones, James demostró al mundo que seguía siendo una fuerza con la guitarra en las manos. ¿Qué es lo que James Burton recuerda más de su tiempo con Elvis Presley? ¿Ha compartido alguna vez las historias reales, los momentos privados, la amistad, los últimos días? Ahora, a sus 85 años, James por fin está dispuesto a sincerarse, y lo que tiene que decir podría sorprenderles. James Burton no habla de Elvis como un jefe o una superestrella. Habla de él como un amigo, un hermano y un alma bondadosa que se preocupaba profundamente por la gente que le rodeaba. Recuerda con cariño la generosidad casi legendaria de Elvis. En la parte de atrás de mi reloj pone "Para James the Squirrely EP", cuenta James, usando uno de los apodos cariñosos que Elvis le ponía a la gente. Era una persona que te abría los ojos. Elvis no solo regalaba objetos caros, regalaba su tiempo y su atención. Si Elvis escuchaba que alguien estaba pasando por un mal momento y podía ayudar, lo hacía, insiste James. Tenía un lugar especial en su corazón para los niños y los enfermos. Fue un firme defensor del St. Jude Children's Research Hospital e incluso donó el antiguo yate del presidente Roosevelt, el USS Potomac, para recaudar fondos. Durante su concierto mundial Aloha from Hawaii, en 1973, donó todos los beneficios a un fondo contra el cáncer. Ese espectáculo fue visto por más de 1.000 millones de personas, y aún así, Elvis no se quedó ni un céntimo. Para James, esta generosidad era un reflejo del verdadero carácter de Elvis. En Navidad, Elvis donaba silenciosamente $1,000 a 50 organizaciones benéficas diferentes de Memphis cada año, sin pedir agradecimientos. Creía que la Navidad consistía en dar, no en recibir, explica James. Pero más allá de la generosidad, lo que James más valora es el recuerdo del hombre. El amigo con el que compartía risas en los viajes. Elvis era más que el rey del rock and roll, dice James con una convicción que no ha disminuido con el tiempo. Era un ser humano maravilloso, amable, generoso y lleno de corazón. Para James Burton, Elvis Presley no fue solo un capítulo en su carrera musical. Fue una amistad que dejó una marca imborrable en su vida. Y cuando James coge su guitarra, incluso hoy, un poco de ese espíritu sigue ahí. Porque una vez que has tocado con Elvis, una vez que has sentido el tipo de amabilidad y energía que él desprendía, nunca lo olvidas. Y James Burton nunca lo ha olvidado. Su historia va más allá de los solos de guitarra y las luces del escenario. Es una historia de fuerza, de lealtad y de mantenerse fiel a tus raíces. Nacido en un pequeño pueblo de Luisiana, James tuvo grandes sueños, y su guitarra lo llevó por todo el mundo. Hoy, su nombre se alza entre las leyendas de la música,
y su influencia todavía se siente cada vez que una Telecaster resuena en un escenario. Después de Elvis, James Burton no desapareció del foco. Siguió haciendo lo que más amaba: tocar música, ayudar a otros e inspirar a generaciones de músicos. Y así, la historia del guitarrista silencioso y el rey del rock and roll no termina con una tragedia. Continúa en cada nota que James sigue tocando, en cada niño que recibe una guitarra gracias a su fundación, y en el recuerdo eterno de una amistad que definió una era. Si quieres escuchar más narraciones no descubiertas, deja un comentario a continuación y suscríbete ahora mismo.